Saludamos al padre Alexander, él es de Colombia, pero está realizando todo su servicio pastoral en la ciudad de San Bernardo, en Chile. Muy bienvenido, padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Toda la liturgia de hoy nos invita a contemplar a Jesucristo que asciende a los cielos. Con humildad pidamos perdón. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos habitar espiritualmente en las moradas celestiales, a cuantos creemos que tu unigénito y Redentor nuestro ascendió hoy a la gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino: aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta en el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Id y haced discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, celebramos la ascensión del Señor, cuando Jesús sube a los cielos para estar en la gloria de su Padre. Y celebrar la ascensión trae algunos sentimientos que podríamos decir confusos o encontrados.
Por un lado, llevamos ya 6 semanas de Pascua alegrándonos por la resurrección de Cristo vivo. Así lo señala este cirio encendido. Cristo vivo. Por otro lado, este domingo se nos invita a conmemorar precisamente lo que decíamos, la ascensión del Señor a los cielos. Humanamente pensando, ¿cuánto nos habría gustado que Jesús no ascendiese, no hubiese ascendido? Que todavía estuviese entre nosotros, como lo estuvo con sus discípulos, Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena. ¿Cuánto nos gustaría verlo caminar en nuestras calles, haciendo milagros, multiplicando el pan? O quizás, ¿cuánto nos gustaría verlo deteniendo las guerras? Pero no, Jesús ascendió. Pero es importante saber que ascensión de Jesús no es lo mismo que ausencia de Jesús, sino que es la misma presencia, la de Cristo, pero de otro modo. De hecho, el Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar, que recogía la frase final del Evangelio, nos dijo: ellos, los discípulos, fueron a predicar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. El Señor cooperaba. ¿A quién? A sus discípulos que predicaban la palabra de Dios. Podemos decir así que el final del Evangelio, el final de la historia de Jesús no es sino el comienzo de la historia de la Iglesia. La vida de Cristo, sabemos muy bien, no termina en una tumba vacía, sino que continúa en la vida de sus discípulos, en la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros hoy somos sus discípulos. El Evangelio que escuchamos comenzó diciendo: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11. Ya no eran 12, sino 11. Jesús se aparece a una comunidad de discípulos, a una iglesia herida. Una comunidad que había sufrido la traición de uno de sus miembros, Judas. La dura negación del Maestro por parte de quien debía ser su líder, Pedro. Y la incredulidad ante aquellos de ellos mismos que decían que habían visto al Señor, María Magdalena, que decía que había visto al Señor porque se le había aparecido Cristo, pero los discípulos no le creían. Hoy la Iglesia también está herida. Intentamos mostrar una Iglesia fuerte, vencedora, con gran presencia en los medios de comunicación social, pero el Evangelio es tan distinto. El Evangelio no es así. No tiene miedo en mostrar lo que la Iglesia, nosotros, somos. Una comunidad herida, frágil. Sin embargo, estando herida la Iglesia, estando heridos ese grupo de 11 discípulos, allí se aparece Jesús. Y no solo ello, sino que cuando estos, los discípulos, con sus heridas comienzan a predicar, el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Hermanos, que nuestra fragilidad, inclusive nuestros pecados, no nos desilusionen. Que las heridas eclesiales, que ojalá no estuvieran, no nos desanimen, sino que debemos ir a lo esencial de nuestro ser discípulos, anunciar el Evangelio, ser misioneros. Cristo está presente allí cuando nosotros, sus discípulos, la Iglesia, anuncia el Evangelio. Esa buena noticia que tiene por novedad que Dios ama incondicionalmente.
la fragilidad de nosotros, sus miembros, los miembros de la Iglesia, no es impedimento para que ella cumpla su misión. Probablemente todo lo contrario. Es la condición necesaria para que la grandeza de la gracia de Dios brille en la pequeñez de la obra humana. Quisiera precisar un aspecto del envío que hace Jesús en el Evangelio. Es importante notar que nos pide predicar el Evangelio, no obligar al otro a que se convierta. Cuando en la historia de la Iglesia la obligación de predicar se ha confundido con la obligación de convertir, tristemente se ha hecho mucho daño. La conversión de la persona humana no es obra nuestra, es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. A nosotros se nos pide sencillamente colocar con respeto la semilla de la palabra de Dios en el corazón del prójimo. Esta quedará allí, como la semilla en la tierra. Si es terreno bueno y se abre a la gracia de Dios, sin duda dará fruto a su tiempo. Ir por el mundo buscando conversiones no fue el encargo de Jesús, sino, cito textual el Evangelio, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Que ojalá un hermano, un hijo o un amigo se convierta, sí, pero eso ya es obra de Dios en su corazón, el cual Dios jamás pasará a llevar la libertad humana. Pero es bien importante tener presente que se convierta o no condiciona en nada nuestro amor hacia Él. Dios nos pide amar siempre. ¿Qué debe predicar la Iglesia? El Evangelio. Ir al mundo entero y predicar el Evangelio, no otra cosa. Esto es obvio, sí, lo hemos escuchado tantas veces, pero por ser tan obvio se nos puede olvidar. O quizás por el pecado humano, o por las fuerzas culturales y sociopolíticas tan marcadas por ideologías, podemos tergiversar o manipular el Evangelio. Cuando en vez de predicar a Cristo, nos predicamos a nosotros, o predicamos nuestra idea de Dios, o predicamos solo un conjunto de normas, un deber ser, o predicamos solo doctrina, o peor aún, predicamos una ideología política o religiosa. En todos estos casos no estamos respondiendo al mandato de Jesús y tampoco estamos cumpliendo con nuestro deber social como Iglesia. Cristo se hace presente y coopera confirmando la palabra de sus discípulos cuando se anuncia de palabra y de obra el Evangelio y no otra cosa. Ese Evangelio que, como veíamos el domingo pasado, tiene que ver con el amor, ese amor incondicional de Dios. Celebrar así la ascensión del Señor es, por un lado, recordar la fragilidad de la Iglesia y, por otro, su misión, nuestra misión, la de ser presencia de Cristo hoy. Si al mirar nuestras sociedades nos duele la ausencia de Dios, la primera reacción que debe surgir de nuestro corazón no debe ser condenar, sino preguntarnos si estamos cumpliendo nuestra misión de ser testigos vivos del Evangelio de Jesús. Probablemente en el secularismo contemporáneo una cuota de responsabilidad importante la tenemos nosotros, los creyentes. De demonios, de serpientes y de venenos hay muchos.
el demonio de la ambición, el demonio de la ira, la serpiente del dinero, la serpiente del poder, el veneno de la inmoralidad y el veneno de tanta ideología. De todo esto hay mucho en el mundo, y aunque se quiera normalizar, duele y preocupa. Nosotros, los discípulos de Cristo, hablemos la lengua siempre nueva del amor de Dios, del perdón entre sus hijos. Hablemos de Jesús y de su Evangelio. Es ese el mejor servicio que podemos ofrecer a la humanidad. Dijo el Evangelio, y termino. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Celebremos entonces así la ascensión del Señor y cumplamos su mandato. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos al Señor por toda la Iglesia, por el Papa, por nuestros obispos y por todos nosotros, para que podamos cumplir el mandato de anunciar su Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Pidamos al Señor por toda Cataluña en este día socialmente y políticamente importante, para que el Señor nos bendiga a todos quienes aquí habitan, y que quienes gobiernan puedan abrir su corazón a los valores del Evangelio y buscar siempre el bien común, especialmente el de los más necesitados. Roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por todos quienes sufren a causa de una enfermedad, a causa de una angustia o un apremio económico, quizás por alguna división en la familia, para que el Señor Jesús les dé consuelo, les dé fortaleza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por todos nosotros, celebrar la ascensión del Señor es mirar al cielo, nuestro futuro, pero también es comprometerse a trabajar aquí, en la tierra, amando y sirviendo como Jesús. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre bueno, todas estas nuestras intenciones, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la de todas sus almas. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. José María Roura, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.
No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra nos concede gustar los divinos misterios, te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los avisos, como siempre, para esta semana es el martes a las 20:30 hay catequesis de adulto. El miércoles a las 20:45 se reunirá el Club de la Lectura. El que esté interesado puede mirar las carteleras para ver el libro que se está leyendo. El jueves a las 20:45 se reúne un grupo a preparar y meditar las lecturas del domingo. Y recordar que el próximo domingo es la solemnidad de Pentecostés. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y que por intercesión de la Virgen María os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Porque en ti se recrea el Salvador. He venido a rogarte, Virgen Santa, que de Dios nos alcances el perdón. Eres la toda santa, la Madre del Señor, eres la Inmaculada Concepción. Tú la llena de gracia, ante el trono de Dios, ejerces poderoso